con el programa de la jornada de empresas de inserción, tal y como estaba previsto. Y en esta ocasión toca hablar sobre contratación pública responsable. En este caso vamos a hablar con Samuel García, que es graduado en Economía y en Derecho. Bueno, hay un problema técnico, un momento. A ver, yo creo que ya se oye bien, ¿verdad? Sí, vale. Bueno, decía, vamos a hablar ahora de contratación pública responsable. Vamos a hablar con Samuel García, que es graduado en Derecho y Economía por la Universidad Pompeu Fabra y es técnico del Observatorio de Contratación Pública Responsable, un proyecto impulsado por la Red ANAGO en cooperación, ¿no?, con apoyo también de la Asociación de Empresas de Inserción de Canarias y EAPN, en ese trabajo en red que defendemos y que estamos reivindicando a lo largo de esta jornada en el día de hoy. Samuel nos expondrá, como aparece en el programa, los resultados preliminares del grado de cumplimiento en estos 5 años de la Ley de Contratos del Sector Público. Pues nada, Samuel, bienvenido y muchas gracias. Vale, muchas gracias. Perfecto, con el micrófono. Hago toda la presentación con el micrófono. Perfecto. Vale. Gracias, Aaron, por la presentación. A lo largo de la misma vamos a hablar sobre qué significa la contratación pública responsable, o CPR, qué es la reserva de contratos que tanto lo estamos escuchando en la presentación y qué es el observatorio de la contratación pública responsable, aquí nuestro logotipo, y acabar con los resultados preliminares del informe que estamos llevando a cabo para ver cuál es el grado de cumplimiento por parte del sector público canario respecto a la reserva de contratos. Pues bien, el PIB de España, empezamos con un número bastante genérico, está estimado en 1.300.000 euros. Esto es una cantidad pues superior al millón, a los miles de millones, y aproximadamente la contratación pública representa entre un 15-20% del PIB. Esto nos lleva a decir que 200.000 millones de euros es la fuerza de la contratación pública en España. Siendo consciente de la fuerza, lo que debemos de profundizar es cómo estamos llevando a cabo esta contratación pública. Vale. Pues bien, la contratación en España se debe de regir, al menos por parte del sector público, en base a esta ley, la 9/2017 de contratos del sector público. Está inspirada y recoge las directivas de la Unión Europea en base a las cuales se establecen los procedimientos, la misión y los objetivos que desde Europa se quieren promover. El compañero de EAPN en la introducción empezó a hablar de la estrategia 2020, pues bien, estas directivas de la Unión Europea que en su momento se realizaron estaban inspiradas en los objetivos de esa Europa 2020, crecimiento sostenible y resiliente, y esos objetivos se introdujeron en la manera, en el how-to de contratar, y por ello la obligatoriedad, que ahora veremos, de introducir criterios sociales y medioambientales en la contratación. La idea principal es esta: comprar bien por parte del sector público no debe ser comprar barato. Y por ello se introduce una relación calidad-precio que viene a sustituir única y exclusivamente fijarse en cuál es la oferta económicamente más ventajosa para que la administración decida seleccionar el adjudicatario. Nos tenemos que fijar en el impacto que va a desarrollar esta ejecución de servicio. Pues bien, pudiéramos argumentar perfectamente que la contratación íntegra y estratégica de la Ley de Contratos del Sector Público es a través de la contratación pública responsable, en la que se incorporen estas cláusulas sociales y medioambientales, que son mediante las cuales vamos a ir definiendo esta relación calidad-precio, además de tener en cuenta otros tantos aspectos, como sea el acceso al mercado de las empresas sociales. Y aquí viene la obligatoriedad de la reserva de contratos. Estas, como hemos estado argumentando, son las empresas de inserción, para la cual aquí estamos hoy reunidos, y los centros especiales de empleo de iniciativa social.
Ya se ha hablado de los colectivos que agrupan las empresas de inserción y con respecto a los centros especiales de empleo, mencionamos que el 70% de su plantilla debe ser gente con personas con discapacidad. Pues bien, para cumplir la reserva de contratos y el empleo de todas las herramientas que nos aporta la ley, surge el Observatorio de Contratación Pública Responsable de Canarias. Si bien a lo largo del Estado hay diferentes plataformas cuyo objeto de estudio también es la ley de contratación del sector público, desde esta misma, el Observatorio de CPR de Canarias es una experiencia innovadora en el sentido de que estamos empleando como prisma precisamente esta visión estratégica y sostenible. Como hemos argumentado en la exposición, pues está promovida por Red Anagos en conjunción con las diferentes redes ADECAN y EAPN. Antes de iniciar la visión de cuáles han sido los resultados preliminares, vamos a exponer que todo lo que vamos haciendo a lo largo de nuestro trabajo desde el observatorio, pues se puede resumir en estos 4 ejes: la formación, el asesoramiento al sector público y a las empresas sociales, la celebración de jornadas y otros eventos, así como materiales de apoyo y difusión, entre los cuales pues estaría el informe de los resultados de la reserva de contratos. Les recomendamos también acudir a nuestra página web contratacionresponsablecanarias.org. En la carpetita que les hemos entregado, en el reverso de la portada, sí que sale la página web y también el número de teléfono y el correo electrónico. Nos pueden hacer llegar cualquier consulta cuando así lo estimen. Y en la misma página podemos encontrar en el apartado de buscador de empresas, pues un buscador que facilita a las administraciones públicas una radiografía, qué empresas sociales hay en mi territorio, qué servicios ofrecen, y es una manera pues de acercar al sector público y empresas sociales. Pues bien, procedemos a los resultados preliminares. En primer lugar, debemos de argumentar el por qué. ¿Por qué queremos hacer un estudio sobre el cumplimiento de la reserva de contratos? Pues bien, la reserva de contratos está expuesta en la disposición adicional 4ª de la ley y es una obligatoriedad la cual el sector público no está llevando a cabo. Para poder poner los datos sobre la mesa, necesitamos saber realmente en cuánto está tasado el cumplimiento, cuántas administraciones sí que están realizando esta labor y, en definitiva, las empresas sociales, cuál está siendo el impacto. En esa línea, el informe que presentó el compañero Aarón pues nos vislumbra más información sobre este impacto positivo. En definitiva, el objetivo ha sido cuantificar la contratación del sector público hacia las empresas sociales. Hemos escogido 2018-2022 porque la ley de contratos, si bien fue publicada en 2017, entró en vigor en 2018 y para abarcar el año completo pues hemos escogido hasta el 2022. En total hemos agrupado más de 180 expedientes de contratación, que es así como vamos a llamar a todos los contratos a los que hemos accedido, entre los cuales también se incluyen los lotes. Que al final un lote es cuando una licitación se va dividiendo para que el acceso sea un poquito más fácil. Sin profundizar, sí que exponemos que hemos acudido a 4 diferentes: a la plataforma de contratación del sector público, a una recolección ejercida por un asesor independiente, Javier Mendoza, que ya ha sido mencionado, a las empresas sociales a las cuales les hemos pasado el formulario, ya han participado el 70% de ellas, y la Junta Consultiva de Contratación, que es un órgano consultivo y de gestión por parte del Gobierno de Canarias, que analiza cuál es la contratación que se realiza desde el Gobierno autonómico. Agrupamos en toda nuestra base de datos, que este fue el primer paso del informe, los contratos menores y después las licitaciones. Principalmente las que nos importan, y las próximas diapositivas van a ser de ellas, van a ser las licitaciones reservadas, porque entendemos que así es como podemos asegurar el cumplimiento de la disposición adicional 4ª.
Pese a ello, también hemos incluido las licitaciones no reservadas para poder extraer el dato de cuál es la contratación agregada, incluyendo todos los tipos de contratos que hayan sido ejecutados por empresas sociales. Estos son los resultados ya. Hay alguna pequeña variación con respecto a los presentados en las jornadas de CPR de Canarias a principios de este mes, porque hemos introducido unos últimos datos por parte de la Junta Consultiva que sacó el informe precisamente en esos días, pero tan solo la diferencia apenas ha sido de 100.000 euros. Pues bien, vemos que para estos 5 años ha habido un volumen total de contratación que apenas ha llegado a los 6 millones. Y, en específico, aquellas contrataciones que hayan sido mediante licitación reservada, tan solo 4 millones. Estos son los resultados que podemos ver desglosados según el transcurrir de los años. Si bien podemos identificar una primera etapa, en 2018 y 2019, en la que estas licitaciones pues han sido bastante poquitas, tan solo entre 6 y 7, podemos argumentar que esto ha sido por un proceso, una primera etapa de conocimiento y divulgación sobre cuáles realmente eran las obligaciones de la ley, qué empresas sociales existen en el archipiélago. El total de las que hemos recogido entre 2018 y 2022 son unas 65. Pues, como este tema es relativamente novedoso a lo largo del Estado, pues no podemos compararlo con muchas otras comunidades autónomas. El problema de los datos que antes estaba comentando el compañero de EAPN, pero sí que lo podemos comparar con, por ejemplo, el informe hecho por los compañeros de Rías Baleares para el año 2022, en los cuales hubo un total de 50 publicaciones de licitaciones reservadas. Un total de 50 en tan solo un año. Por parte del sector público de Canarias han habido 65 en estos últimos 5 años. Podemos ver el desglose. La mayoría de ellas han sido adjudicadas exitosamente, pero también debemos de comentar la existencia de ciertos otros posibles resultados, como hayan sido algunos desiertos o que haya habido empresas ordinarias, es decir, empresas a las que no les corresponda acceder a la reserva de mercado, que finalmente haya sido la adjudicataria de estos lotes. Antes de proceder a la siguiente diapositiva, sí que podemos hacer una mención respecto a la última modificación que hemos hecho para esta presentación, porque en las anteriores jornadas habíamos comentado que para 2022 había habido como unas aproximadamente 8 licitaciones menos de las que ahora estamos presentando. Es decir, tuvimos que incorporar unas 8 observaciones más provenientes del informe de la Junta Consultiva. Cuando estábamos analizando por qué no habíamos conseguido acceder a ellas mismas, realmente estas 8 observaciones corresponden a unas 4 licitaciones, la mayoría de ellas que no habían llegado a cumplir con los criterios, con las obligaciones de publicidad, para que precisamente las empresas sociales sean conscientes de que existe esta misma. Había una, por ejemplo, que ni en la definición del objeto, es decir, en el título del contrato no salía que estaba reservado para las empresas sociales, y tampoco salía marcada la opción para que las empresas sociales y el observatorio reciban las alertas. Como veremos en los apuntes finales de esta presentación, sí que necesitamos mejorar que las herramientas para dar publicidad efectiva a las licitaciones reservadas sean una constante, porque si bien a nosotros para hacer el informe no habíamos llegado a encontrar estas licitaciones, pues y estábamos estudiándolo en el día a día de la empresa social, pues mucho menos van a poder acceder a ellas. Y ahí también por parte de este argumento se desprenden los desiertos del año 2022. Por parte de todas las licitaciones publicadas que hemos hecho referencia, las que han sido
adjudicadas exitosamente han sido 41. Y aquí vemos el desglose según la naturaleza y ubicación del órgano de contratación. Es decir, de la administración que licita de manera reservada un contrato. El total es de casi 4 millones de euros, del cual podemos observar que el 35% está aproximadamente en la isla por parte de la isla de La Palma, entre sus ayuntamientos y el Cabildo, y por parte del otro 35% del Gobierno de Canarias. No es casual que estemos en unas jornadas de las empresas de inserción aquí ahora en La Palma. Como podemos observar, pues lideran el movimiento gracias pues a un gran trabajo, sobre todo de difusión, promoción y desarrollo de la ley de contratos. Como observaciones anecdóticas podemos comentar que el Hierro no ha experimentado por parte de sus órganos de contratación una licitación reservada. Poco a poco, como estaba comentando Aarón, ha habido una nueva empresa de inserción fundada en este año 2023 y Lanzarote tampoco aparece, si bien es cierto que en una ocasión sí que licitó de manera reservada, pero fue un desierto. Profundizando según la naturaleza del órgano de contratación, del anterior 35% de la contratación reservada que había sido realizada por parte de La Palma, aquí lo podemos explicar un poquito mejor. Porque por parte de los ayuntamientos, si bien han habido 9 en total que hayan sacado licitaciones reservadas, 9 de los 88 ayuntamientos que hay en Canarias, de estos 9, 5 pertenecen a la realidad palmera. La media de contratos aproximadamente por parte de los ayuntamientos es de 88.000 euros, media similar a la de los cabildos, los cuales tan solo han habido 3 de 7 instituciones insulares que lo hayan sacado, y por parte de las consejerías ya sí que la media, las consejerías del Gobierno de Canarias, la media del importe aumenta. ¿Cómo podemos mejorar los datos? Estos que estamos señalando, que apenas llega a los 4 millones de euros. Pues bien, a través de los acuerdos de gobierno. Los acuerdos de gobierno son declaraciones institucionales mediante las cuales estas mismas se comprometen a llevar una estrategia o al menos una intencionalidad para ir reservando parte de su contratación a las empresas sociales. En total, tan solo hay 5 en Canarias, 1 por parte del Gobierno autonómico, otros 3 por parte de los cabildos y tan solo 1 por parte del ayuntamiento. En este caso, también de Santa Cruz de La Palma. Desde nuestra página web, en el apartado de recursos, podemos encontrar acuerdos que sirvan de modelo para instar a las diferentes administraciones públicas a que den el pequeño salto. Nosotros les ofrecemos un asesoramiento básico gratuito, como por ejemplo así estamos ya gestionando con la que será la 6ª entidad de Canarias, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que sacará que podrá publicar un acuerdo de gobierno, y es una noticia bastante reseñable. Antes de acceder a las notas finales, sí que queremos, por si hay alguna administración pública que quiera tomar de referencia algunas de las características básicas de una licitación reservada, podemos enseñarles estos datos, pero que al final también pueden llegar a ser representativas de cualquier otra licitación. Al final, la única diferencia entre una licitación normal y una reservada es que la condición de admisión está restringida para empresas de inserción o centros especiales de empleo de iniciativa social, o para ambas. El 80% de estos expedientes han durado o 12 o 24 meses y la actividad principal ha sido jardinería y plantación o limpieza. Como podemos ver en el buscador de empresas sociales, hay muchísimas empresas que están realizando servicios que son diferentes a estos que pueden ser los más clásicos, o al menos a los primeros que se nos ocurre en el imaginario, pero hay otros tantos como pudiera ser servicios gráficos, catering, etc, etc. Por último, mencionamos que el 30% de estos expedientes han contemplado con 2 criterios de adjudicación. Como estábamos comentando, los criterios de adjudicación sirven para que la administración, cuando vaya a elegir sobre cuál sea el adjudicatario,
no se fije nada más que en el precio. Estos criterios pueden ser sociales y medioambientales. El 30%, y pueden haber tantos criterios como quieras mientras los puedas evaluar. Es reseñable que el 20% de los expedientes de contratación que hemos estado analizando por parte de esta submuestra tan solo han tenido un criterio, y este criterio ha sido el económico. Esto es una irregularidad sobre la cual alertamos, y nosotros ofrecemos ese mismo asesoramiento para poder introducir diferentes criterios. Si bien es cierto que en algunas casuísticas concretas sí que es posible tan solo ajustarlo al criterio precio, en los casos presentados no se cumplía esa casuística. Pues bien, aquí hacemos referencia a muchas de las conclusiones que la Junta Consultiva de Contratación ha ido reiterando a lo largo de los años y que ya por parte del sector pues sabemos. En primer lugar, que es una práctica obligatoria, no puede quedar a la voluntariedad o iniciativa del órgano de contratación o de liderazgo pues quizás de determinados cargos, sino que debe ser una práctica generalizada. La publicidad, la publicidad efectiva, por las razones que previamente estábamos comentando, pues que puede quedar en riesgo y es una materia de importancia. Nosotros por parte del observatorio, cada vez que hay una licitación, la publicamos incluso por redes sociales o por una lista de correo interno, para evitar precisamente los desiertos o también ser de interlocutor válido para las dudas que puedan haber respecto a las licitaciones, así como antes de sacarla, poder hacer la función de la búsqueda preliminar, de las consultas preliminares de mercado, para que no sea la descripción de los pliegos de cláusulas administrativas o técnicos descontextualizadas a la realidad concreta que están viviendo las empresas sociales, como así en muchas ocasiones nos hacen llegar. Por otra parte, las medidas de profesionalización por parte de los órganos de contratación también es una materia pendiente. En dicha línea, el observatorio ha estado organizando unas formaciones precisamente en esta materia de contratación pública para el funcionariado de la comunidad autónoma a través del ICAP, el Instituto Canario de la Administración Pública. Y por último lugar, sí que hacemos mención a la generalización de los acuerdos de gobierno como una buena práctica mediante la cual irnos marcando pequeños objetivos y mejorando en la contratación a las empresas sociales. Para acabar, podemos hacer mención a una pequeña estimación, como sean estos 60 millones de potencial reserva de mercado que en Canarias hay. ¿Cuál es nuestra situación, nuestro punto de partida según los resultados que hemos visto ahora? Que en total apenas estamos llegando a los 4 millones de euros. Y esto en los 5 años estudiados. Esto viene a dar pues apenas 800.000 euros anuales frente a estos 60. Vale, pues con lo que nos debemos de quedar es que si bien estamos cerca tanto de esos 60 millones de reserva como de esos 200.000 que a principios de la presentación estábamos hablando respecto a la contratación pública en España, el Observatorio de Contratación Pública Responsable está aquí para poder alcanzar unas cifras más óptimas que ayuden así a las empresas sociales y el impacto socioeconómico que tienen en su realidad. Muchísimas gracias. ¿Deja hablar? ¿Funciona este? No funciona. Me dijeron que no. No, está fallando. Bueno, muchísimas gracias, Samuel, por la exposición. Sobre todo, ahora queríamos abrir algún turno de preguntas, si había respecto de los datos. Bueno, yo tengo un par de preguntas para hacer. Hay medidas que planteabas, ¿no? que son las conclusiones del informe, como bueno, pues las medidas de profesionalización, la publicidad, etcétera, ¿no? Hay un poco la idea de que, aunque este tema interesa, porque así se vio en las jornadas del 6 y del 7 de noviembre de contratación pública responsable que organizaron desde el Observatorio y la Red ANAGO,
la pregunta sobre todo sería, ¿hay un conocimiento por parte del personal de la administración pública de la obligatoriedad, de la necesidad y de cómo llevarlo a cabo? Porque también coincide con las medidas de profesionalización. ¿Ustedes han identificado que hace falta promocionar más las licitaciones reservadas, las cláusulas sociales, el impacto social que tienen en la economía? Vale. Pertinente pregunta, y a priori pudiéramos imaginar que la respuesta es negativa, que no existe este conocimiento. Sin embargo, sí que se desprende por parte de los informes de la Junta Consultiva que, y desde la edición esta del 2000, para datos del 2022 como del 2021, que ya las mesas, los órganos de contratación sí que son conscientes de que existe esta obligatoriedad precisamente por la promoción que se ha estado haciendo o la recomendación política por parte del diputado del Común ya hace 3 años sobre alertando a todos estos órganos de contratación sobre el incumplimiento que estaban llevando a cabo. Las principales razones que suelen esgrimir los órganos de contratación sobre por qué no lo están llevando a cabo, pues son diversas. Principalmente es el no tener la seguridad 100% de que sea legal. Hay cierto vacío, falta poder posicionarse con un argumento de autoridad, es decir, efectivamente la disposición adicional cuarta está estableciendo esta obligatoriedad. Se crea cierta confusión también con la 48, que no tiene nada que ver, pese a que también sea una buena práctica. El principal problema es por limitar la concurrencia competitiva. Efectivamente, desde la disposición adicional cuarta, ahí es donde el legislador, tanto europeo como estatal, argumenta que es una excepción al principio de libre competencia y lo justifica en base al impacto socioeconómico positivo que están teniendo estas empresas sociales. Genial. Solo otra pregunta ya para acabar. Los 5 acuerdos de gobierno, yo tenía una pregunta cuando lo veía, porque obviamente son muchos menos de los que debería haber por ley. ¿Es obligatorio el acuerdo de gobierno? Y sobre todo, ¿se puede llegar a la situación en la que una administración o una institución haga licitaciones reservadas o contratación reservada para empresas sociales y no tenga acuerdo de gobierno? Vale. En total sí que hay 5 acuerdos de gobierno, como habíamos comentado, 1 por parte del Gobierno de Canarias, 3 por parte de los cabildos y tan solo 1 por parte del ayuntamiento, en específico de aquí, de Santa Cruz de la Palma. No es necesario tener que formalizar un acuerdo de gobierno para poder proceder a poder licitar un contrato de manera reservada. Es una buena práctica adicional, pero no es necesario tenerlo que haber publicado previamente. Vale. Hay una pregunta de Eduardo. Eduardo. Sí. A ver, desde Isonorte tenemos... ¿No se oye? A ver, ¿ahora? ¿Habla? A ver, ¿se oye? Sí, ahora. Desde Isonorte tenemos la experiencia que hacer pasillos contribuye a... Entonces, la pregunta es sencillita. ¿Isonorte cuenta con el beneplácito del Observatorio de Compra Pública Responsable de estar dispuesto a venir a La Palma a acercarnos con los ayuntamientos a las diferentes citas que gestionemos para acercarle el servicio del observatorio, el asesoramiento in situ y demás? Esa es la pregunta. Y la otra, como una de las dificultades que hemos encontrado en alguna ocasión desde los órganos de contratación a la hora de preparar pliegos, de la inseguridad de que pueda haber empresas de inserción que pueda prestar los servicios que la Administración necesite, sabemos que hay un instrumento que puede facilitar a los órganos de contratación encontrar si hay empresas y qué tipo de servicios. Si puedes comentar algo de esto, por favor. Muchas gracias por la pregunta. En primer lugar, obviamente el observatorio está súper dispuesto a venir a La Palma y al resto de islas para hacer incidencia y prospección administrativa y política, para poder exponer de primera mano cuáles son las herramientas de la ley de contratos, así que nos volveremos a ver en La Palma. Y en segundo lugar, la inseguridad jurídica que mencionabas, pues
si bien es cierta, a través de las experiencias de éxito que se han ido teniendo a lo largo de los años, como fueron expuestas en las segundas ferias de contratación, pues sí que se puede ver, no me acuerdo si iba por ahí la pregunta, que el servicio que están ejecutando las empresas sociales pues corresponde a altos estándares de calidad. Partimos de esta realidad. Y no me acuerdo cuál era la segunda parte, perdón. Hay una página donde está el catálogo de empresas, inserción, productos y servicios. Gracias. Efectivamente, sí. En la página web, en el banner superior, podemos encontrar buscador de empresas. Y ahí mismo podemos ver todas las empresas sociales que hay en Canarias. Recordamos que hay 42. En la página web de contratacionresponsablecanarias.org, la que está en el reverso de la portada. Y ahí le pueden clicar. También hay una empresa que se llama Isonorte. Y desde ahí pues puedes contactar y ver los servicios que tiene. A ver. Sí, Aquí. ahí está. Y también podemos filtrar por servicios, tipo de contratos que sería capaz de ejecutar, isla en que se encuentra y un acceso también de búsqueda rápida. Esto precisamente es lo que nosotros, es pertinente lo que dices porque es lo que estamos intentando promocionar y reiterar a los órganos de contratación para que ellas mismas pues sean capaces de ver qué empresas pueden actuar en su territorio. Es que es una pena que haya licitaciones que se hayan quedado desiertas por no hacer el cruce. Sí. Totalmente, sí. Es una herramienta que sirve para la propia administración pública, ¿no? Para saber los servicios que ofertan las empresas sociales, ¿no? Y para lo que comentábamos antes en la presentación del anterior informe, para saber también que no son siempre los mismos servicios que se asocian tradicionalmente a este sector, ¿no? Sino que hay muchísima más variedad. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más... vamos a coger un momento el micro. Gracias, Gwen. Gracias a ambos. Vinculado al planteamiento que estaba diciendo Eduardo, ¿hay alguna manera de establecer una estrategia a la inversa? Es decir, hacer planteamientos con la administración pública de qué actividades podrían generarse o dar respuesta a través de las empresas de inserción, porque a lo mejor hay muchas empresas de inserción no constituidas que podría constituirse de cara a posibles alternativas que pudieran licitarse por contrato reservado, o de las propias empresas de inserción que puedan aperturar nuevas actividades que a lo mejor la administración se podría plantear. No sé si se podría hacer a la inversa. No solo desde la administración viendo las actividades específicas, sino también a la inversa. Gracias, Eugenia. Vale, gracias por la pregunta. Vale, tenemos, y sin profundizar demasiado, pero hay como dos elementos principales. En primer lugar, es la plantilla de estas empresas sociales. Recordemos que era 70% de personas con discapacidad en centros especiales de empleo y 50% en itinerario. Y siempre hay un personal técnico que está apoyando y supervisando esta producción. Así que la adaptabilidad con la que una empresa social sea capaz de asumir un nuevo servicio es diferente a una empresa ordinaria. Sin embargo, precisamente para superar esta problemática, que es perfectamente superable mientras haya una previsión y una organización y una estrategia, nosotros, precisamente desde el observatorio, hemos organizado, y algunos de ustedes han estado presentes, el foro de contratación pública responsable en Canarias, en la cual están pues, las principales agentes políticos institucionales, que precisamente sirve para recabar este tipo de información y ser un punto de encuentro en el que las administraciones públicas nos digan, pues precisamente nosotras podríamos tener esta necesidad en concreto y vemos que no está generalizada. Este tipo de iniciativas que desde el observatorio estamos llevando a cabo son espacios correctos para poder plantear nuevas oportunidades productivas. Y esperemos que así sea. Muchas gracias.
Bueno, si no hay ninguna pregunta más, vamos a concluir ya esta parte, agradeciéndoles a todas y a todos la participación. Vamos a dar 5 minutos de pausa, sobre todo para el streaming, para que se coloquen aquí todos las personas ponentes que van a intervenir en la siguiente mesa redonda, en la que analizaremos el pasado, el presente y el futuro de las empresas de inserción de Canarias. Aprovecho también para pedirles a todas las personas que han asistido que por favor, si no se han inscrito, o sea, si no han firmado en el acceso, lo hagan a continuación o antes de irse, a modo de registrar la asistencia a la jornada. Vale, gracias.